Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da para la alabanza y gloria de su nombre. Yo soy el pastor Alvin Carrasco, como cada jueves, y este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat, número 86, en esta ciudad de La Romana, transmitiendo desde la 105.5 FM, Radio Ven, la voz evangélica nacional, para todo el territorio nacional y también para el resto del mundo a través del Internet. También estamos conectados en Mundo Cristiano IDP, así que puede conectarse allá en YouTube y puede ver todos los programas que son grabados y que son subidos simultáneamente con la transmisión de Radio Ven. Bien, quiero enviar saludos a los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Me dicen a veces, pastor, no, usted casi no envía saludos, lo que pasa es que es mucho el material que tenemos y entonces no tenemos a veces tiempo de enviar saludos, pero le saludamos en el nombre de Jesús. Nuestros servicios domingo desde las 9 de la mañana, escuela bíblica, y a las 11 de la mañana nuestro servicio de acción de gracia. Los martes y jueves, servicio en el templo, los martes verdades bíblicas y los jueves, servicio de alabanza y adoración. Y los jóvenes tienen su actividad los sábados a las 5:30 de la tarde. Empiezan desde las 4:30 con el club de lectura y entonces a las 5:30 comienzan el servicio. Bien, durante todo este mes de febrero hemos estado derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Las últimas dos semanas yo, como cada jueves, he estado hablando acerca de los argumentos que se levantaron en los primeros siglos de la iglesia, y el día de hoy voy a hablar de algunas religiones modernas. Bueno, no tan modernas, porque el Islam no es moderno, tampoco lo es el hinduismo y tampoco lo es el budismo. Y de estas tres básicamente voy a hablar el día de hoy. Según el Centro de Investigaciones Pew Research Center, ubicado en Washington, Estados Unidos, este es un centro que se encarga de dar respuestas a través de investigación en los diferentes puntos o temas que tienen que ver que afecta directamente a los Estados Unidos y afecta al mundo. Y ellos en el 2020 hicieron una investigación, se llama Pew Research Center en Estados Unidos, hicieron una investigación sobre las religiones del mundo y el porcentaje de estas religiones. Y el resultado fue como sigue: el cristianismo un 31.1%, el Islam un 24.9%, muy pegado. El hinduismo un 15.2%, el budismo un 6.6% de la población mundial, los que dicen no ser religiosos un 15.6% y otras religiones un 6.6%. Y dentro de esas otras religiones se mete el judaísmo. El judaísmo está dentro de esas otras religiones. Entonces el cristianismo está imperando como según el Pew Research, como la religión más numerosa en el mundo, y entonces le continúan el Islam, el hinduismo y el budismo. Y yo voy a hablar de cada una de ellas, pero voy a hablar en orden cronológico, cómo salieron, cómo vinieron, cómo se fundamentaron. Lo primero que voy a hablar es sobre el hinduismo. ¿Y qué hablar sobre el hinduismo? Miren, para los occidentales que somos nosotros, los orientales son la India, el Medio Oriente, donde nacen las religiones, donde es la cuna de la humanidad, es en el Oriente. Entonces, para nosotros que no conocemos casi ni del hinduismo, ni del budismo, ni del islamismo, esto se vuelve muy complicado.
y se necesitan hacer estudios muy profundos para entenderlo. De hecho, a veces en las iglesias salen con cosas por desconocimiento, porque esto tampoco se habla dentro de las iglesias. Por desconocimientos, lo que se hace es desinformar a los hermanos sobre este tipo de cosas. Pero déjenme hablar un poquito de cada una de ellas. Yo no soy un experto en el tema, pero sí podemos hablar de cada una de ellas por el estudio que año tras año venimos haciendo de estas religiones. Por ejemplo, el hinduismo surgió en el 1550 antes de Cristo. Oiga esto, 1550 antes de Cristo nace el hinduismo. Y es una religión politeísta, ellos no tienen una deidad así a la cual puedan seguir, sino que son muchos dioses y mucha libertad. El 79% de la población hindú sigue la religión del hinduismo y el otro 21% que queda, entonces se carga a las diferentes religiones. La segunda es el Islam dentro de la India, luego llega el budismo y por último el cristianismo. Es decir, aún el cristianismo tiene presencia en la India. Esta es una religión que se basa en pensamientos filosóficos sobre todas las cosas. El hinduismo se basa en pensamientos filosóficos, religiosos filosóficos, claro está. Y ellos creen en la reencarnación. Pero fíjense cómo creen en la reencarnación. Ellos hablan de la rueda de Sansara, así le llaman, la rueda de Sansara, que dicen que el ser humano vive una vida y si fue bueno en esa vida, entonces en su siguiente reencarnación, cuando muere, ve la luz y entonces es enviado nuevamente a la tierra para vivir una vida mucho más placentera, si sigue siendo bueno, hasta que se complete el proceso de iluminación, donde llegará un punto a ser Dios. Escuche bien. El ser humano, según el hinduismo, puede llegar a ser Dios cuando complete el ciclo o cuando complete la rueda del samsara, llegaría a ser Dios. Ahora, si el ser humano fue malo, en su próxima reencarnación podría reencarnar en un ser humano malo, como ellos lo llaman, en un ser humano con muchas penalidades, o podría reencarnar en un animal, o podría reencarnar hasta en una piedra. Eso es lo que creen los budistas. Entonces, entendiendo esto, ellos hacen una diferencia de castas, una diferencia social que ellos le llaman castas, donde los que están a punto de ser iluminados, ellos le llaman, le llaman brahmanes, que son básicamente los sacerdotes del hindú, y los intelectuales. La segunda casta, o en la pirámide, como está, la segunda casta son los kratillas, que ellos le ven como los guerreros y los reyes, que están por debajo de los sacerdotes y de los intelectuales, a los guerreros y los reyes. Luego vienen los vaishyas, que son los comerciantes, están más abajo los shudras, que son los campesinos y trabajadores, y por último los datis o datis, que también le llaman los parias, ellos le llaman los intocables. Por eso en la India, en países como la India, se ve tanta pobreza por esta diferenciación de clase. Tanto los brahmanes como los kshatriyas son las castas ricas. Y entonces vienen las castas trabajadoras, como son los comerciantes o los vaishyas, y los shudras son las castas trabajadoras. Y por último vienen los parias, los intocables, que son aquellos que no tienen nada, que no andan descalzos, que nadie los mira ni los toca. Entonces, nunca una de las castas guerreras de reyes o de las castas comerciantes o de las castas campesinas se casaría con las castas parias. Nunca habría esa mezcla porque el hinduismo no lo permite. Entonces, cada uno adora al Dios que ellos entienden. Cada uno adora al Dios que ellos entienden. Y esto se ha vuelto incluso un sistema religioso y un sistema de vida para los hindúes.
El segundo grupo que menciona el Pew Research es el budismo, que es, bueno, menciona el budismo, es el tercer punto, pero después del hinduismo, que es el más antiguo, entonces viene el budismo, que nació unos 600 años antes de Cristo. Y el creador de este movimiento se llamaba Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Y es como se conoce a Buda realmente. Así mismo como suena. Siddhartha Gautama. ¿Y en qué creen los budistas? Ellos creen en el karma. Si tú eres malo aquí, entonces el karma te lo devolverá con maldad. Pero si tú eres bueno, el karma te lo devolverá con bondad. Ellos no hablan de la existencia de Dios porque para los budistas no existe el concepto de un Dios creador. Entendamos esto. Para los budistas no existe el concepto de un Dios creador. Los budistas no hablan de Dios en sus conversaciones y de hecho a Buda una vez le preguntaron sobre Dios y él ni siquiera habló de eso porque los budistas piensan que la vida es un proceso constante de cambio. Según los budismos o según el budismo, la vida no tiene ni principio ni fin. Ellos también creen en la reencarnación, a lo mismo que los hinduistas. Entonces, para ellos, la vida es un proceso totalmente cambiante, que no tiene ni principio ni fin. Dice también que en el budismo no hay principio ni fin, solo circunstancias interminables del ser, de la vida y de la existencia. El lugar de trabajo del budismo es la mente y por eso ellos van mucho a lo que es la meditación hasta llegar a la iluminación. Por eso los budistas hablan de la meditación constante y dentro de la meditación constante entonces lo mezclan con la práctica del ejercicio corporal. Un punto aquí bueno de señalar que incluso se ha mezclado dentro del cristianismo ha sido el famoso yoga o los ejercicios de yoga y esto viene de las prácticas budistas. Hoy hay muchos cristianos practicando yoga sin saber que la práctica del yoga, que aún las posiciones corporales o las posiciones de ejercicio del yoga tienden a realzar al budismo por encima de todas las cosas. Es decir, las posiciones de yoga, pastor, lo que usted me está hablando, las posiciones de ejercicio de yoga, me está hablando de que yo estoy brindando adoración a esa religión, así mismo como le digo. Así que los cristianos, infórmese primero antes de practicar yoga, porque a veces se nos dice algunas cosas sobre esto y lo recibimos y hasta lo aplaudimos. Sí, estoy haciendo ejercicio, es como una especie de yoga, pero nada que ver con... No. Así no es que funciona. Así no es que funciona esto. Así que, por favor, yo le quiero pedir a los hermanos que han pensado o piensan hacer este tipo de cosas, que lo mediten muy bien y que vayan primero a la palabra de Dios. Aunque en el país donde más se practica el budismo es China, sin embargo, el budismo no es chino, no se origina en China, sino que se originó en la India. Porque Siddhartha Gautama no es chino, sino hindú. Siddhartha Gautama es al que conocemos como Buda. El gordito ese que aparece, bueno, a ese es el que se conoce como Buda. Entonces no es una religión china, aunque donde más se practica es en China, es una religión hindú también. ¿Qué cosa practican? Ellos creen en la reencarnación. Recuerde que la vida es un ciclo constante que no se detiene, según ellos. Y más que creer en posiciones religiosas, lo que ellos creen es en que el budismo es una filosofía de vida, de no hacerle daño a nadie, de vivir una vida pasiva, tranquila, de vivir una vida de asceta. Cuando me refiero a una vida asceta es alguien que se abstiene de los portentos, de la riqueza, de mostrar opulencia. A eso es que se refiere el ascetismo. Y viven una vida de austeridad total.
totalmente. Se dedican solo a la meditación y a la iluminación. Dios no está en su pensamiento. Y en cuanto al pecado, ellos dicen que el pecado no es algo moral, que el pecado es solamente un error, pero no es una transgresión. Es un error personal, impersonal. Es un error impersonal, decían ellos, de la humanidad y no es una transgresión y por lo tanto no es moral. Así que ellos dicen, nadie debe sentirse mal por un pecado, porque el pecado es algo impersonal y no es ni siquiera moral. Es un error que cometemos todos los seres humanos. Así piensan ellos del pecado y por lo tanto, si piensan eso, entonces también piensan que no hay necesidad de un Salvador. Fíjense hacia dónde va todo este pensamiento budista y también hinduista, a llevarnos a pensar de que, bueno, no se necesita un salvador, como los hinduistas tampoco, no necesitamos un salvador, necesitamos alguien que nos ilumine, dicen el hindú dice, necesitamos alguien que nos ilumine en el camino, vivir una vida buena, agradable, para que en la próxima reencarnación estemos en una mejor posición. Los budistas dicen, no, el pecado no es una transgresión, el pecado es solo un error humano, así que no necesitamos un salvador, porque ¿de qué nos va a salvar si como quiera vamos a seguir viviendo en ese error? Por lo tanto, tratemos de perfeccionarnos en cada vida para que lleguemos a un estado de iluminación. Eso es lo que piensan esas dos religiones. Ahora, el islamismo es un poco diferente. De hecho, el próximo domingo yo voy a predicar en la iglesia, allá en el templo, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana el servicio, voy a predicar sobre el Islam. Y el Islam, a diferencia de las otras dos religiones que fueron el budismo y el hinduismo, esta es después de Cristo, siglo 7 después de Cristo, año 630 aproximadamente, cuando nace el profeta Mahoma. El profeta Mahoma nace y tiene una revelación donde un ángel se le aparece. De hecho, dentro de las religiones, la única que menciona a Jesucristo es la religión musulmana o el Islam. Recuerden que el Islam es Mahoma, así se le llama a Mahoma, o al profeta de Dios, al profeta de Alá. Entonces, el Islam tiene 5 fundamentos básicos. No tengo mucho tiempo para hablar de eso, pero déjenme darle solamente los 5 pilares dentro del Islam. El primer pilar se llama el testimonio de fe y este pilar se basa en decir que no hay un Dios verdadero, sino solo uno, y ese se llama Alá, dicen ellos. Por eso la consigna de ellos es, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Entonces ese es su primer pilar, decir, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Mahoma es su mensajero. De hecho, Islam significa el mensajero de Dios dentro de la lengua árabe. ¿Ok? El segundo pilar es la oración. Atención, pueblo cristiano. El segundo pilar dentro de el islamismo es la oración y por eso ellos oran 5 veces al día. 5 veces al día oran los musulmanes. La palabra musulmán quiere decir seguidor, los seguidores fieles. Entonces los seguidores fieles del Islam oran 5 veces al día, más que los cristianos. Y están perdidos, pero oran más que los cristianos. El tercer pilar es la limosna. Y este pilar lo que dice es que debe darse al necesitado. Atención, estamos hablando de religiones falsas, según la palabra de Dios, que no tienen fundamento, pero conocen el principio de la generosidad, a veces mejor que los cristianos. Y entonces este principio de la limosna, este pilar de la limosna de ellos lo entienden bien claro y dicen que se le debe dar al necesitado puesto que todo viene de Alá, dicen ellos. Y aún a los cristianos, los pastores, tenemos que estar todos los días hablando sobre las ofrendas y los diezmos. Y no quieren hacerlo. Gente que es salva por gracia no quiere hacerlo. Y aquellos que no son salvos por gracia, que siguen una religión y que siguen a un Dios falso, lo hacen con mucho placer. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, el cuarto pilar de ellos es el ayuno y además de las festividades ocasionales que tienen los musulmanes, dice que todos los musulmanes deben ayunar durante la celebración del Ramadán. Y el Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. Así que ellos tienen esa obligación si son musulmanes. Por último, el último pilar de ellos es el Hajj, así le llaman, el Hajj, que es la peregrinación a las ciudades sagradas. Y en el Islam existen 3 ciudades sagradas que son la Meca, Medina y Jerusalén. Son sus 3 ciudades sagradas dentro del Islam. Y sobre todo la Meca y Medina, que según la historia habla de estas ciudades donde ellos tienen, en la Meca tienen, en la Plaza Mayor de la Meca tienen la Kaaba, que es la casa de oración, dicen ellos, la casa de oración y de adoración formada por Abraham e Ismael. Eso es lo que dicen los musulmanes sobre este aspecto. Esta religión es seguida por la mayoría de los árabes y hay diversas facciones dentro de los musulmanes. Siguen al Islam, el manual de ellos sagrado, el libro sagrado es el Corán y creen en la palabra de Alá. Ellos creen en la palabra de Alá, que se les reveló a Mahoma, que era su profeta. Y de hecho hay una creencia que le apareció un ángel y le abrió el pecho a Mahoma cuando él era un adolescente y entonces sacó el corazón, lo lavó con agua y volvió y lo colocó en su lugar. Eso es una creencia que hay ellos. Dentro de las creencias fundamentales del Islam son que Alá es el único Dios, que Mahoma es su profeta. Por la simple declaración de estas creencias, una persona puede convertirse al Islam. La palabra Islam significa el que se somete a Alá. El Islam pretende ser la única religión verdadera y ahí es donde entramos en conflicto. Y dice que de la cual se han derivado a sí mismas otras religiones o han sido creadas para parodia del Islam, incluyendo el judaísmo y el cristianismo. Y eso es lo que opinan muchos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Para ir cerrando, le quiero dejar un versículo bíblico sobre esta parte. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, desde el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se nos manifestó a nosotros en la creación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, la humanidad no tiene excusas. Aunque ellos se creen otra religión, no tienen excusa delante de Dios. Todos serán juzgados por el Dios verdadero. Entonces Pablo dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cómo se hicieron necios? Creando nuevas religiones, creando budismo, creando islamismo, creando hinduismo, creando cantidades de religiones que ofrecen salvación por obras. Pero el cristianismo sigue diciendo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Lo único que tiene que hacer el ser humano para ser quitado de él el pecado y ser sanado y ser llevado ante la presencia de Dios como justo, no por su justicia, sino por la justicia del Hijo de Dios. Pablo termina diciendo que ellos cambiaron la gloria de Dios, por lo cual Dios los entregó. Y ellos, en vez de seguir a Dios, lo que hicieron fue seguir a las criaturas ante al Creador, el cual es bendito por los siglos. Jesucristo sigue siendo el Señor y Dios es el creador de todas las cosas. El tiempo se nos ha ido, así que la próxima semana yo voy a seguir con este tema. Que la gracia del Señor sea con ustedes.